en el bautizo se da la confirmación y en ese momento se confirma el Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo en nosotros no lo enseñará todo. Oiga, hay gente que dice que es bruta. ¿Verdad? ¿Usted conoce gente que dice que es bruta? ¿Conocen? ¿Sí? No es bruto. No es bruto. Le falta Espíritu Santo, nada más. Porque solamente usted le dice, hay que pedirle al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos lo enseñará todo. Nos lo enseñará todo. Esto es muy importante entenderlo porque las personas a veces, mire, tenemos la mala costumbre de que a veces cuando necesitamos algo, buscamos todo alrededor menos a Dios. Que vamos primero al médico, vamos a hacer esto, aquello, aquello. Pero lo primero que deberíamos hacer es doblar rodillas y pedirle al Señor que venga a nosotros y que nos muestre. Vea, yo conozco una señora que era celosa, ¿verdad? Entonces uno buscaba detectives, buscaba gente, la chismosa del barrio, que le dijera, que no sé qué, y nunca encontraba nada, y pagaba un montón de plata. Pero le pidió al Espíritu Santo que le mostrara y el chismoso le mostró al marido con la otra. No mentiras, pero eso no es verdad. Eso es solamente un ejemplo. Es la cuestión de saber que si yo necesito algo, que si yo necesito conocer a Dios, necesito la presencia del Espíritu de Dios en mi vida. Y el Espíritu de Dios me lo va a aclarar. Y no está afuera. Y no tengo que pagar nada. El Espíritu está dentro de mí. Y yo lo único que tengo que hacer es orar. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo oro, el Espíritu Santo se aviva en mí. Esto es una cosa importante que hay que entender. Porque ya decíamos, todos tenemos el Espíritu Santo, pero no a todos se nos nota. No a todos se nos nota. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está allí, pero si yo no lo pido, no lo llamo, no lo clamo, entonces no entrará en acción en mi vida. No entra en acción en mi vida. Leamos el capítulo 15 en el versículo 26 también. ¿Qué dice? Capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el Paráclito, que yo enviaré junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Palabra. Te alabamos, Señor. Vea qué bonito eso. Cuando venga el Paráclito que yo les voy a enviar, el Espíritu de verdad, porque procede del Padre, dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio de mí. Esto es hermoso, porque es el Espíritu Santo el que da testimonio del Padre. Dice, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, que si yo quiero conocer a Dios, yo necesito al Espíritu Santo. Oiga, y aquí viene algo interesante. ¿Qué hace el Padre en la Santísima Trinidad? Catecismo, los de primera comunión, los de confirmación, a ver, si no los mandamos a recibir clases nuevamente. ¿Qué hace el Padre? Por ahí va la cosa, pero eso no lo hace el Padre. Esto está más caliente. Recuerden el Génesis, lo que estábamos hablando. El Padre crea. Muy bien. El Hijo, ¿qué hace el Hijo? ¿Qué hace el Hijo? Redime. ¿Quién es? Muy bien, redime, salva, ¿verdad? El Padre crea, el Hijo redime o salva, y el Espíritu Santo santifica. Exactamente. El Espíritu Santo, como se puede decir, santifica. Esto es muy importante porque así vamos a entender. Yo me imagino que aquí todos quieren ser santos, ¿o no?
A ver, ¿quién quiere ser diablo o diabla? ¿Quién quiere seguir siendo pecador? Nadie. Yo creo que todos queremos ser santos. Pero, si ustedes siguen leyendo ahí esos capítulos que están ahí, va a decir, sin mí nada podéis hacer, ¿verdad? El que puede hacerme santo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Aquel que diga que no puede ser santo es un mentiroso. O sea, el que dice, ay no, yo no voy a poder jamás ser santo, yo no voy a poder, él es mentiroso. Porque si el Espíritu de Dios está en tu corazón, tú vas a poder ser santo. Lo único es que hay, como les decía, que clamar la presencia del Espíritu de Dios. Miren, esto es algo así como usted tenga la nevera llena de comida, llena. Y usted se para frente a la nevera, al refrigerador, como le llama usted. Tengo hambre. Tengo un hambre. Es que hasta me duele la cabeza del hambre que tengo. ¿Así se va a llenar? No. Tiene que abrirlo y sacar todo lo que la nevera tiene para que se lo traga, que lo coma, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Nosotros tenemos todo, todo, no nos falta nada. El Espíritu lo da todo para santificarlo, pero tenemos que usarlo. Y este seminario nos ayuda a entender y nos ayuda a encontrar todo eso que el Espíritu Santo tiene sobre nosotros. Ahí en el capítulo 14, cuando él está hablando a sus discípulos, le va a decir que y ustedes permanecen en mí, harán cosas más grandes que las que yo hago, ¿verdad? Oiga, miren, él resucitaba muertos, él multiplicaba panes y peces y todo lo demás. Y me viene a decir que yo haré cosas más grandes. Entonces, yo tengo que entender que tengo el poder, pero tengo que clamar la presencia del Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Que está dentro de nosotros. ¿Bien? Preguntas. Preguntas. El que no está bautizado tiene el Espíritu Santo. Teológicamente le llaman la semilla del verbo, ¿verdad? O sea, allí está Dios. Por eso en cada ser humano está Dios. En cada ser humano está, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero en el bautismo, la persona recibe esa plenitud del Espíritu de Dios. Recibe unos regalos. ¿Cómo se llaman esos regalos? Los dones. ¿Cuántos son? 7. Los 7 dones del Espíritu Santo. Miren, hay una cosa importante. Estos dones del Espíritu Santo son los regalos que el Espíritu Santo nos hace para poder llegar a ser santos. O sea, ¿qué tal que Dios nos diga, sean santos, pero no nos da una manito? Pues en el bautizo nos dio esos 7 dones para poder nosotros llegar a la santidad. Son para la edificación personal. Luego vienen los carismas, que son para la santificación y edificación de la iglesia, pero ya luego les hablarán de eso. Pero los dones que están en mi corazón son para santificarme. Hay una cosa aquí interesante. ¿Cuántos caminos? Bueno, hay una sola vocación, yo les prediqué en estos días de eso por allá en San Antonio, y hay una sola vocación. ¿Cuál es la vocación a la que todos estamos llamados? A la santidad. Pero hay 3 caminos. ¿Cuáles son? Ajá, la vida consagrada, muy bien, los sacerdotes, religiosas, etc. La segunda, no. El matrimonio, muy bien. Los casados y las casadas están llamados a ser santos, aunque les toque sufrir martirio en el matrimonio, no mentira, pero están llamados a ser santos, ¿verdad? Y el tercer camino es la soltería o el celibato, ¿verdad? La vocación es una. Ahora bien, estos son 3 sacramentos muy importantes y hay una cosa maravillosa y es que hay lo que la iglesia llama los carismas de Estado. Es decir,
que cuando uno se casa por la iglesia o se es sacerdote, recibe también en ese momento unos carismas para poder vivir el estado de vida al que fue llamado, ¿verdad? Entonces miren qué bonito todo lo que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. ¿No les parece maravilloso? ¿Alguna otra pregunta? Bien, yo les quiero contar más o menos cómo funciona cuando uno entiende que el Espíritu Santo está dentro de uno. A mí me tocó en mi primera misión como sacerdote ya en un lugar que se llama San Pues, en la diócesis de Sincelejo. 6 meses me había tocado en una parroquia, en un lugar de Antioquia, allá en Colombia, que se llama Guarne. Y la parroquia era muy bonita, muy agradable, el clima delicioso, etc. Yo estaba súper bien recién ordenado. Pero cuando me mandaron allá, eso era la costa de Colombia, hace un calor infernal. Eran como 42 grados de temperatura. Y llegamos a la casa cural, y la casa cural no tenía, tenía mascotas, eso sí. Tenía pulgas, cucarachas, ratas, sapos, esos, no se vomite por favor, estaban los gusanitos esos que le caen al agua cuando llevan mucho tiempo, exacto, las sábanas se ponían así como que se les iba el hilo de la sábana curtida, no había televisor, un televisor viejo ahí que estaba haciendo rayas, los peroles de la cocina negros. Y el piso era así como en cemento rústico. Cuando llovía se inundaba. Iban 2 personas a misa nada más. Y yo, una decepción en mis primeros tiempos de ordenado. La casa estaba cural, estaba tan mala que nos tocó ir a dormir de posada en la casa de los vecinos. Entonces allá nos acogieron, o sea, mi compañero en una casa y a mí en otra casa. Y yo me acuerdo una noche que hacía un calor, estaba uno de esos ventiladores de techo y yo dando vueltas en la cama porque no aguantaba el calor. Y como estaba aburrido, en la casa de la señora que me tocó, yo estaba cucuruteando ahí, buscando en español, eso es, cucuruteando es en colombiano costeño, pero en esos nocheritos ahí tenía unos libritos y ella era franciscana. Y entonces saqué un librito donde estaba la historia de San Francisco de Asís. Y leyendo, llegué a una parte que yo ya había leído antes, pero que en ese momento me impactó más. Y fue la parte donde, y esto les digo, fue el Espíritu Santo, porque yo estaba orando y le decía al Señor que me había llevado de allá, que por favor, que Espíritu Santo. Entonces, llegando allí a esa partecita, estaba en la parte en que Él entra a un templo que estaba en ruinas. Y ahí el Cristo le habla, Cristo Señor le habla y le dice, Francisco, construye mi iglesia. Y en ese momento yo entendí, o sea, eso fue como que si el Espíritu Santo me hubiera hablado a mí. Me hubiera dado un regaño, pero bueno, pero como que me hubiera hablado a mí. Y me dijo, tú no viniste aquí de vacaciones ni a pasar bueno. Tú viniste aquí a construir mi iglesia. A construir mi iglesia. Y entonces ya yo, ahí clic, cambiamos el chip y con la oración y pidiendo el Espíritu Santo, en menos de 6 meses el templo se llenaba y se abarrotaba de gente para las oraciones, para las celebraciones, la gente comenzó a asistir, había como 17 iglesias protestantes y una sola iglesia católica, ¿no? Y entonces, pero la gente empezó a volver, conversiones, etcétera. Y esa partecita, cuando yo terminé la misión allá y vi todo lo bonito que había hecho el Señor, dije, definitivamente, esto solamente lo pudo haber hecho el Espíritu Santo. Porque con nuestras propias fuerzas no es posible. Pero si el Espíritu está morando y actuando, el Espíritu hace obras grandes y poderosas. Amén. Amén. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo. Yo les escuchaba a Yarriate a orar ahora en el Espíritu. No, al Espíritu hay que clamarlo y llamarlo fuerte para que arda, para que venga ese poder y se manifieste en nosotros. Así que vamos
a terminar y vamos, aunque sea estos momenticos, a clamar fuerte el Espíritu Santo. ¿Ok? Si quieres, cierra un momento.